Muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias al doctor Francisco Ochoa Carrillo, presidente de la Academia, por esta invitación, al igual que al doctor Francisco González Martínez. De ninguna manera me considero un experto en educación como los aquí presentes. Sin embargo, se me encomendó preparar una plática que trata sobre cómo formar a los cirujanos ya formados. Realmente para mí constituyó un reto importante el poder hablar de esto, porque yo a la mayoría de mis maestros pues les tengo un amplísimo respeto, y pensar en que todavía tenemos que hablar sobre formación de cirujanos ya formados, pues es un compromiso muy importante. Y simplemente hablo como un colaborador de 25 años en la formación de residentes en el Hospital General de México. Sabemos, con el enfoque geriátrico que se le está dando a esta conferencia, que el 30% de los pacientes se van a someter a alguna cirugía mayor en el último año de su vida, pudiendo ser esta consecuencia o no de su fallecimiento. Y de este 30%, el 18% lo van a hacer durante el último mes de su vida. Esto explica el por qué el cirujano puede estar cerca de estos momentos finales de un paciente, y también explica por qué el cirujano tiene que estar formado en todos los aspectos para poder acompañar a estos pacientes en estos momentos tan importantes. Sabemos que la cirugía definitivamente es un evento extraño para la mayoría de los pacientes y sus familiares, por lo que va a implicar una enorme carga emocional al momento de que el cirujano se lo plantea al paciente, y va a representar un asunto ético muy complejo. Y sobre todo, el elemento de decisión será entonces el riesgo-beneficio enfocado en el paciente a intervenir. Los protagonistas de esta decisión, sin lugar a dudas, en el centro estará el paciente, influido obviamente por su cirujano que le propone un tratamiento quirúrgico de por sí agresivo, algunos otros especialistas que frecuentemente van a tener una opinión contraria a la del cirujano que propone la cirugía, y evidentemente los familiares que en la mayoría de los casos van a desconocer la mayoría de los términos utilizados por el médico para explicar el por qué sí el paciente debe de operarse. Por otra parte está entonces la percepción que el paciente tenga de esta necesidad de esta cirugía, qué expectativas se pueda formar. Alguna vez un paciente que operé de una plástica inguinal de 70 años y me dijo: doctor, entonces ya puedo empezar a manejar, y mi respuesta fue: sí, adelante, no hay ningún problema. Conste, doctor, yo no sé manejar, Entonces, estas expectativas debemos de ser muy cuidadosos con lo que estamos generando en los pacientes, y cuáles van a ser nuestros planes de manejo presentes y futuros, sobre todo los que se refieren a una rehabilitación prolongada y a una calidad de vida que puede venir a menos después de un acto quirúrgico ejecutado por nosotros. En una encuesta realizada en un gran número de pacientes, se concluyó que uno de los aspectos que más influye en la atención médica de estos pacientes es justamente la esperanza. Todos los pacientes geriátricos van a recurrir al médico y en particular al cirujano con la esperanza de que les resolvamos el problema. Esta esperanza necesitamos saber manejarla. El segundo punto importante de estos pacientes ante la evidencia de una cirugía es la ansiedad por la incertidumbre en el diagnóstico y sobre todo en el pronóstico de su enfermedad. Y esto desencadena en el tercer punto, en donde tanto el paciente como los familiares van a generar un sentimiento de culpa si no se hace todo lo necesario por diagnosticar y tratar a su familiar. Esto conlleva entonces a que un 30% del costo de la atención en salud se va a relacionar a estudios, procedimientos y tratamientos innecesarios, lo que en este momento puede significar un problema económico importante para los sistemas de salud de cualquier país. ¿Cómo toma el cirujano entonces una decisión en una cirugía de un paciente geriátrico? ¿Qué factores son importantes para discutir los pacientes y familiares de frente a una decisión quirúrgica? ¿Y cómo afectan al sistema de salud los costos y la evolución de una cirugía al final de la vida en términos de calidad de vida y de requerimientos de atención médica a los pacientes posoperados? Formación del cirujano, ¿en qué lo vamos a formar? En el aspecto técnico, tan evolucionado hoy con la nueva tecnología y las nuevas herramientas que nos da la medicina; en el aspecto académico, para saber utilizarlas oportunamente; en el aspecto bioético, o bien en el aspecto gerencial. Este es un aspecto nuevo que se empieza a manejar en la literatura de formación de líderes quirúrgicos,
en donde el cirujano debe de ser consciente de lo que cuesta su trabajo, de lo que cuesta una cirugía a un sistema de salud, y no nada más actuar en forma académica o técnica, exigiendo cosas que en un momento dado no le pueden representar beneficio a los pacientes. Es un hecho que el paciente tiene mayor y más fácil acceso a la información médica hoy en día, y por lo tanto va a evaluar al proveedor de los servicios de salud, incluyendo al cirujano, desde varios puntos de vista. Eso es algo que todos nosotros hemos percibido al momento de que un paciente nos consulta buscando un tratamiento quirúrgico. ¿Quién iba a cuestionar antes a William Halsted cuando decía: es suficiente con ver una vez, hacer una vez y después podemos enseñar una vez? Yo no sé quién de nosotros hoy podría aceptar como válida esta estrategia educativa y de formación para los cirujanos. Sin embargo, ha constituido durante años un paradigma que guió a los educadores quirúrgicos y que ayudó a que los cirujanos se inspiraran para desarrollar habilidades técnicas novedosas. No es suficiente hablar de la formación de un cirujano, necesitamos hablar de la formación de líderes quirúrgicos. John Maxwell definía el liderazgo como una influencia, nada más y nada menos. Si no logramos nosotros influir en nuestros educandos y no logramos nosotros influir en el medio quirúrgico al que pertenecemos, entonces la educación se puede poner en entredicho. ¿Qué es un líder entonces? Es aquel que va a integrar las fortalezas en tres áreas fundamentales. Primero, reconocer muy bien qué es lo que sabe, qué es lo que hace con lo que sabe y quién es al momento de hacer lo que sabe. También tiene que propiciar medidas de desarrollo con expertise, competencia, acción y sobre todo evaluar con honestidad sus resultados, su fortaleza ante los retos difíciles, atributos y cualidades personales. El mentor no es suficiente, es decir, el cirujano guía no es suficiente, se requiere además de tener un compromiso, dedicación y trabajo ético duro. ¿Quién está familiarizado hoy con la sustitución del bypass coronario por procedimientos endovasculares, el tratamiento de la litiasis colegociana por una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, el tratamiento de las cataratas con la facoemulsificación, el tratamiento del cáncer de pulmón temprano con la radiocirugía, el tratamiento del cáncer de próstata con radiaciones locales, o la artroscopía, o la cirugía de minimización, o la litotripsia? Todo esto definitivamente ha cambiado el perfil de la educación del cirujano. La formación del cirujano debe de regirse sobre todo por la autonomía. ¿La autonomía de quién? Del paciente y del propio cirujano. La del paciente se refiere al derecho que tiene de tomar sus propias decisiones en relación al cuidado de su cuerpo. La del médico es la libertad de proporcionar el mejor cuidado a sus pacientes basado en el mejor juicio. Esto muchas veces es pasado por alto o incluso obligado al momento de tomar una decisión de una cirugía de tus pacientes, y por eso Emmanuel completa esta definición de autonomía médica con esta definición: la libertad para determinar las condiciones de la práctica médica y el cuidado proporcionado al paciente, con el principal objetivo de que las decisiones de manejo estén dirigidas a promover sobre todo el bienestar del paciente. Es decir, cuidémonos de tomar decisiones solamente para colgarnos una medalla por haber hecho una cirugía que no ha sido exitosa y que no ha proporcionado bienestar a nuestros pacientes. El cirujano entonces debe de estar comprometido con altos estándares de calidad, dirigidos por la excelencia intelectual. Y como dijo el doctor Lifshitz, no debemos de olvidar que finalmente somos servidores de la sociedad. Aunque parte de nuestro trabajo se hace en un quirófano y con un paciente dormido, eso no debe hacer que se nos olvide que servimos a la sociedad. Utilizar un juicio clínico basado en la evidencia existente al momento y lograr un balance entre el deseo del paciente y sobre todo el óptimo cuidado de la salud. Aquí probablemente debería haber puesto un letrero de solamente para mayores de edad, pero cuando nosotros leemos lo que los economistas escriben sobre nuestros sistemas de salud, nos podemos espantar. Y un economista, por definición, dice que el dispendio es igual a no obtener las utilidades esperadas. Es decir, ese dinero que invertí lo malgasté porque no tuve en retribución las utilidades que esperaba. Esto aplicado a la cirugía es solamente y simplemente es una cirugía innecesaria. Los economistas nos ven a nosotros haciendo cirugías innecesarias y por lo tanto nos ven dispensando erróneamente los recursos de los que dispone el sistema. Ellos han
tenido el atrevimiento de darle valor a una vida humana y dicen ellos que actualmente una vida humana vale aproximadamente $3 millones, lo que hace concluir que un año de buena calidad de vida debe de costar menos de los $100,000. Esto probablemente nos pueda choquear a muchos de los que nos dedicamos a la cirugía, pero es algo que ya está escrito en los libros de economía de la salud. Por ejemplo, ponemos un caso de una isquemia crítica de extremidad inferior, muchas veces llamado pie diabético o lo que sea, en donde probablemente el sistema evalúe incorrectamente como un tratamiento mucho más barato la amputación. Sin embargo, cuando los economistas aplican el análisis cercano de esta conducta aplicada por el cirujano, caen en la cuenta de que es mucho más barato el tratamiento endovascular. ¿Por qué? Porque esto evita los cuidados postoperatorios y de rehabilitación que un paciente con una amputación. Los cirujanos en algún punto también son pacientes y muchas veces cuando hemos pasado visita a pacientes en terapia intensiva importantemente invadidos por diferentes catéteres y tubos, muchas veces comentamos entre nosotros: por favor, no dejes que esto me pase a mí. ¿Cómo mueren los doctores? Escribe un ensayo Murray, MD, y platica en su ensayo que un cirujano ortopedista, cuando se le diagnosticó cáncer de páncreas, lo primero que hizo fue declinar el tratamiento médico y quirúrgico, irse a su casa y pasar el tiempo que le quedaba de vida con sus amigos y familiares. ¿Cuántos de nosotros como cirujanos aceptaríamos esta conducta ante un paciente que pudiera ser candidato a cirugía? ¿Cuáles son las perspectivas de la familia ante un cirujano formado ya? Doctor, haga todo lo necesario. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros esa petición de la familia, decir, haga todo lo necesario? Y de nosotros depende el poder matizar esto que la familia, por razones sentimentales obvias, nos está solicitando. Sabrán ellos lo que es una traqueostomía, un tubo de alimentación, los catéteres centrales, la diálisis, infusiones de epinefrina, etcétera, etcétera, etcétera. Diciendo que lo único que el paciente necesita es una relación de confianza entre el médico, el paciente y sus familiares, un soporte emocional y respeto mutuo, evitar tratamientos que no representen un beneficio real para el paciente, resolver la incomodidad y sobre todo el dolor del paciente y una buena comunicación entre todas las partes involucradas. ¿Existe entonces alguna explicación de la diferencia entre estas necesidades del paciente y sus familiares y la situación de la vida real que encontramos frecuentemente en las unidades quirúrgicas de cuidados intensivos? Como dicen los auditores, esta es una oportunidad de mejora. La frase déjalo ir. Hoy la medicina moderna nos ha otorgado tal cantidad de herramientas para mantener funcionando órganos por semanas o meses que el significado de morir hoy ha cambiado enormemente. El proceso de la enfermedad que ellos no entienden, procedimientos que son incapaces de pronunciar y con estadísticas de supervivencia que pueden ser contradictorias incluso entre médicos expertos. Ya no se diga cuando hablamos del pronóstico del paciente. Solo el 20% de los médicos lo hicieron correctamente en un estudio realizado por Wagner. Entre más cercano es el médico, más erróneo es su pronóstico y se puede equivocar hasta en el 530% al efectuar un pronóstico sobre la vida del paciente. Muchos de los pacientes se van a apoyar mucho menos en hechos médicos y mucho más en sus propios sentimientos. Y dependiendo de la espiritualidad y la religión que profesen, van a pensar en la llegada de un milagro para modificar el curso clínico de los pacientes. Cuando el pronóstico es malo y es comunicado por el médico, es normal que surja la desconfianza y la incredulidad en el paciente y sus familiares, e incluso llegan a pensar que el médico da un mal pronóstico porque el caso sale de su ámbito del conocimiento. Pero aquí viene la parte dura del juez del cirujano, que es el economista. ¿Cuál es el impacto de los costos y cuáles son los beneficios de lo que hacemos? La cirugía, sin duda alguna, es una opción de tratamiento muy costosa. En situaciones graves, con poca esperanza de éxito, y en el largo plazo tampoco. Muchas veces va a resultar en estancias prolongadas innecesariamente en unidades de cuidados intensivos quirúrgicos, en intervenciones invasivas adicionales, como sellos de agua o hemodiálisis, y en rehabilitación prolongada que no lleva al paciente a ningún otro lado. Intervenciones heroicas, probablemente aquí esté condicionado la edad. Una intervención heroica en un paciente de 25 años con una expectativa de vida de más de 50 probablemente puede estar justificada.
Una intervención heroica en un paciente geriátrico probablemente esté muy cuestionada. Al mismo tiempo que la población envejece, existe menos gente joven que contribuya para cubrir el incremento en el costo que representa la atención a los pacientes geriátricos. Esto es un concepto duro, pero es una realidad que todos los sistemas de salud en el mundo están padeciendo. Este es un ejemplo de tratamiento quirúrgico del cáncer colorectal, en donde los pacientes de 85 años o mayores tuvieron una evolución más mala en términos de mortalidad a 10 días y en estancia prolongada que los pacientes de 65 a 84, y no se diga entre los pacientes menores de 65 años, tanto en cirugía electiva como en cirugía de urgencia. Otro caso es de emergencia quirúrgica, en donde el paciente geriátrico ni siquiera puede participar en la decisión de su tratamiento, y muchas veces la gravedad de la enfermedad no va a estar ligada a la adecuada toma de decisiones de la familia. Los médicos y los familiares tienen, sin duda alguna, diferentes criterios en relación a las decisiones terapéuticas al final de la vida de los pacientes. El 30% de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos tendrán que enfrentar una decisión de final de vida. Riesgo-beneficio de la cirugía en el paciente geriátrico. Sobre todo hay que tomar en cuenta qué patrón de cuidado le vamos a proporcionar, si realmente estamos preparados en nuestra institución para tratar pacientes geriátricos, cuál va a ser el costo de la atención, tanto para el sistema de salud como para su familia, cuál va a ser la evolución ligada a los factores inherentes del paciente y sobre todo cuáles son las expectativas del paciente y sus familiares. Los recursos de la medicina moderna hoy son probablemente limitados y esto ha generado conflictos éticos nuevos también. ¿Qué puedo hacer? Pero sobre todo, ¿qué debo de hacer en el paciente? Esta situación representa una experiencia muy estresante y frustrante, tanto para el médico como para el paciente y su familia, y sobre todo para los proveedores de los servicios de salud, que están viendo cómo año con año se incrementan los costos de los mismos. Los médicos involucrados en el cuidado de los pacientes gravemente enfermos necesitan encontrar entonces un balance entre el principio de autonomía, que dice que le exige al médico seguir los deseos del paciente y su familia, y el de beneficencia, que requiere que el médico explique por qué el tratamiento parece no beneficiar al paciente. Por el futuro, ¿qué es lo que queda? Pues tratar de avanzar en los planes de atención de la salud, un diálogo abierto acerca de los objetivos y de los cuidados que estamos proporcionando, y sobre todo la introducción temprana de cuidados paliativos son puntos importantes en la discusión sobre la cirugía al final de la vida. Inspirando la calidad con altos estándares, seguramente obtendremos mejores resultados. Muchas gracias.